como te decía antes, mi vida es un poco contra todo pronóstico y gané un concurso para ser la agencia que hizo la presentación en España de Emirates Airlines. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiézalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola, bienvenido un domingo más al podcast Historias de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, mentor de emprendedores online, y como siempre, trayendo a gente que nos pueda inspirar. Hoy tengo el placer de estar acompañado por Fernando Garrido. Bienvenido, Fernando. Te iba a decir enhorabuena. Bienvenido. Bueno, enhorabuena a ti, Javi, bien hallado. Encantado de estar contigo y enhorabuena por tu podcast, ¿no? Y por muchas cosas más, ¿no? Por tu emprendimiento y todo, pero también por el podcast. Yo es algo que siempre he querido hacer. Además, sabes que vengo de comunicación, pero bueno, hay que dedicarle tiempo y admiro a las personas que lo hacéis, que tenéis, sacáis el hueco para hacerlo. ¿Y por qué no, y en tu caso, por qué no lo tienes todavía? Que me encantaría escucharte. ¿Por tiempo? Bueno, pues yo tengo una pelea conmigo mismo, seguramente, ¿no? Mucha gente me habla de mi currículum y está muy bien. Yo creo que uno es lo que es en el momento, lo otro es una foto del pasado, una foto bonita, fea. Yo reconozco que soy una persona de suerte y profesionalmente pues he tenido la posibilidad de trabajar en sitios muy chulos y divertirme mucho, pero es verdad que bueno, me cuesta encontrar un contenido que yo piense que puede aportar valor a los demás, ¿no? Entonces, bueno, trabajo en ello, pero luego el día a día me come y siempre voy postergando esa idea, ¿no? Yo no creo que sea tanto procrastinar, porque eso tiene que ver con tareas que realmente tienes que hacer o tienes fijadas, y esto simplemente pues ir dejándolo pasar, ¿no? Ir dejando pasar el tiempo y, bueno, espero que algún día pueda ser una realidad. Otras prioridades, ¿no? Que tienes que están por encima de estas. Pero Yo bueno, creo no que pasa sí. nada, no pasa nada, Lo Fernando. urgente y lo importante, ya sabes, Javi. Sí, sí, sí. Tú lo Bueno, trabajas eso. Fernando, por si alguien está llegando aquí nuevo, que sepan, te lo decía antes de entrar a la grabación, que este es un podcast que se llama Historias de Emprendedores, porque lo que buscamos es traer historias de personas que nos puedan servir de inspiración para, oye, montar nuestro negocio si no hemos empezado todavía, o si ya estamos empezando, ver cómo lo están haciendo otras personas en otros sectores y innovar dentro de los nuestros. Y dicho esto, Fernando, que la gente sepa también que tiene abajo en la descripción un enlace en el que van a tener acceso a una masterclass que he grabado en la que les doy 3 pasos a dar que van a facilitar que sus emprendimientos lleguen a buen puerto, ¿no? Que puedan empezar sus negocios de una vez por todas. Fernando, ya empezamos a hablar antes, ya empezamos aquí con la tertulia, pero no te había presentado. Tú eres experto en comunicación y yo te conozco más bien poco. Nos conocimos hace un tiempito en una llamadita y tal, pero tú te conoces mejor de lo que yo te conozco a ti. Así que nada, preséntate tú mismo. ¿Quién eres? ¿Quién es Fernando Garrido? Bueno, Fernando Garrido yo creo que principalmente es como dice mi logotipo, ¿verdad? Es mi nombre y coaching y comunicación, o comunicación y coaching, ¿no? Yo de chico, mira, tengo aquí una foto cuando era bien pequeño con mi padre en brazos. Bueno, mi padre me tenía en mis brazos, lógicamente. Y bueno, ahí todavía no, pero un poco después, con 8 o 9 años, ya empezó el comunicador, empezaron pequeñas aventuras de las bueno, actuaciones en el pueblo cuando íbamos de veraneo y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que soy un comunicador, seguro. Me apasiona la comunicación. Durante muchos años que me he dedicado a la comunicación en el periodismo y en el mundo de la comunicación corporativa y sobre todo muy ligado al deporte, pues he llegado a pensar que no me gustaba tanto. Creo que el problema era la El salsa formato. que liga comunicación y deporte, ¿no? Que ahí hay mucho hater y mucha locura y mucha pasión desbordada. Pero luego, bueno, a partir del año 8 yo me hice coach y desde luego la última época, desde que soy mentor y ayudo a empresas y emprendedores a trabajar habilidades sociales y sobre todo de comunicación interpersonal y relacionales, pues bueno, creo que soy un apasionado de la comunicación. Entonces soy una mezcla entre eso, entre el comunicador y el coach. Trabajo para que los demás se aprovechen de mi conocimiento, que creo que no es tan importante como de mi experiencia, y sobre todo de las ganas que pongo cuando trabajo con las personas para que se desarrollen, porque todos tenemos un comunicador dentro y solo hay que ir a buscarlo, rescatarlo, que a veces está debajo de un montón de sustratos, de problemas y de cosas, para ponerle en ruta y que la gente obtenga mejores resultados, porque la comunicación es el centro de casi todas, si no de todas las actividades humanas, y como facultad humana fundamental, pues hay que entrenarla y trabajarla. Y muchas veces pensamos que con lo que viene de serie vale
yo creo que hay que darle un poco más de cera para que brille más. Me parece curioso que tú, diciendo antes que tienes que buscar el hueco para compartir algo que tú sientas que aporta valor al mundo, ya simplemente con tu presentación ya siento que has aportado valor a la comunidad, o por lo menos a mí sí que me lo has aportado porque Gracias, Javi. ya diste en un par de clavos ahí que son potentes, ¿no? Que te basas en, sobre todo, no tanto tu conocimiento teórico, sino más bien tu experiencia, fusionado con la teoría, obviamente, pero que con eso es con lo que trabajas. Eso es lo que le falla a un montón de gente que se cree que no sabe cosas porque oye, se basa en que, pues igual no tengo la teoría no sé qué, no tengo la teoría no sé cuánto, pero a lo largo de su vida han pasado por un proceso que les ha enseñado un montón de cosas. En tu caso, estamos hablando de tu vida más profesional, o sea, que brutal que trabajes de esa forma. Y Fernando, yo quería preguntarte porque antes hablabas de bueno, que al final tu trayectoria profesional no es más que etapas pasadas que has ido viviendo y que te han forjado para estar donde estás hoy en día pero que también quieras que no te van marcando, ¿no? Te van, como decías tú antes, oye, la comunicación ligada al fútbol es algo que no me agrada tanto por el hater, por la pasión tan desmedida que hay, pero también eso te ha marcado en que hoy seas comunicador como eres y que hoy enseñas la comunicación como la enseñas. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito cuál ha sido tu trayectoria para llegar hasta el punto en el que estás hoy en día, porque cuando me la contaste en su día me pareció súper inspiradora. Yo ya sabía Mm, alguna cosita tuya y es espectacular. O sea, cuéntanos un poquito cómo llegaste hasta donde estás hoy. Bueno, como suele decir los políticos, me alegra que me hagas tú esta pregunta, ¿no? No, quiero decir, me alegra poder también puntualizar mi primera intervención, ¿no? Yo no reniego de mi vida profesional, no reniego de lo que he sido y además soy de las personas que trato de no arrepentirme, de pensar las cosas bien antes de hacerlas y de tomarlas con una medida, digamos, bien calibrada entre mente y emoción, para tomarlas desde el corazón también y desde el estómago, que a veces es lo primero que se revuelve cuando te has equivocado en una decisión. Y yo, si volviera hacia atrás, haría lo mismo porque bueno, quitaría que, pues a lo mejor alguna persona con la que hayas podido tener un roce o que hayas hecho poder hacer daño a alguien por alguna decisión que has tomado, porque todo lo hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Sentimentalmente o profesionalmente. Pero quitando eso, es decir, hablando de mí como persona física, volvería a repetir seguro cada paso, ¿no? Incluidos los errores, porque también los errores, si no son lo que más te enseña, está muy cerca de que sea así, con lo cual todo lo que has hecho en tu vida tiene ese valor de que hoy, efectivamente, como tú bien decías, soy lo que soy gracias a todo eso. Bueno, yo empecé a la radio contra todo pronóstico, ¿no? Porque en un momento determinado a mí me pilla una cosa que se llamaba la mili, el servicio militar, y me corta todos los planes que tenía hechos, planes carrera, planes vida, y bueno, empiezo a tener que reaccionar y a ser un poco salmón, ¿no? Y entonces empiezo a ir un poco contra corriente y contra todo pronóstico con apenas 20 años, pues estoy en la radio funcionando. Y además me había tratado de preparar de la única manera de tiempo que tenía para hacerlo y entonces me preparé de la manera más curiosa y fue haciendo radio, ¿no? Encontré un sitio donde se podía practicar, donde te enseñaban a ser locutor, a ponerte delante de un micrófono, a ser incluso técnico de sonido, con lo cuando llegué a la radio, pues iba a pasos por delante de los que tenían que ser mis compañeros en la facultad, que bueno, pues oye, tenía la dificultad de aquella época en que las prácticas era algo que no se hacía o muy poco o solo al final de la carrera cuando tenías la suerte de encontrar un sitio donde hacerlas, ¿no? Porque Y entonces mi Fernando, carrera... cuando tú querías estudiar periodismo, a lo mejor, Sí, vale, querías estudiar periodismo, pero entraste sí, a lo la tenía mili, al claro. servicio militar y no Claro, yo pudiste. quería, yo quería, yo con esa edad de 8 o 9 años, todo lo que cogía a mi mano era un micrófono y decía dos cosas, ¿no? No sé si entonces un poco más adelante, pero yo tenía como dos objetivos vitales que eran dos sueños en realidad, ¿no? Dos visiones más que dos realidades, que era ser locutor de radio y director de cine. Dos mundos que me apasionan. En el segundo no lo he logrado, evidentemente, pero sí que he trabajado mucho en el mundo audiovisual, he trabajado mucho, he hecho vídeos corporativos y he trabajado horas y horas en productoras, en centros de trabajo donde he estado con realizadores y con gente, ¿no? Y he aprendido mucho y he disfrutado también esa parte audiovisual, ¿no? Entonces me gusta mucho, pero el meollo era estudiar periodismo para llegar a la radio, ¿no? Y todo como se dio al revés, pues lo logré. Al final, en ese proceso de un poco contracorriente fue hasta que empecé. Cuando empecé en la radio, la verdad es que mi carrera fue muy rápida y en 10 años pues estaba presentando el larguero en la cadena SER. Y entonces yo creo que apareció el coach, que seguramente también estaba dentro, al que luego supuestamente vinieron a buscar para que realmente se formara en eso.
muchos años después, pero que en ese momento empezó a tomar decisiones sobre su vida, ¿no? Y bueno, decido dejar la cadena SER. No tengo un dónde ir, lo que sí tengo son inquietudes, cosas por aprender, y entonces me meto en el mundo editorial. Bueno, el sueño de la dirección de cine o de televisión quedó en no entrar en las oposiciones del IORTV, del Instituto de Radio y Televisión, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a probar en el mundo editorial, me atraía mucho el mundo de las imprentas, de las artes gráficas, y aprendí muchísimo. Y ahí entré en contacto, curiosamente, con clubes de fútbol, entré en contacto con la Federación Española de Fútbol, y se produjo el salto glorioso a través del fútbol sala, pues en el año 95, 96, se hizo el primer europeo de UEFA de fútbol sala, luego en ese mismo año finales se hizo el Mundial, y en los dos participé, ¿no? En los dos tuve participación a través de la Liga de Fútbol Sala, que bueno, la Federación de Fútbol delegaba en ellos la organización de las cosas de fútbol sala porque la Federación no tenía tiempo ni personas tan especializadas, ¿no? Y entonces a través de ahí pues llegué a ser jefe de prensa del primer Mundial de Fútbol Sala oficial de FIFA que se disputó aquí en España, y mi sorpresa fue que antes de empezar el campeonato, hubiera sido igual después, pero bueno, es más, la verdad que fue más halagüeño el hecho de que el secretario general de entonces, Gerardo González, me diera la oportunidad de incorporarme como jefe de prensa, pero ya de la federación, que además eso implicaba ser lo de la selección española, y apenas terminó el Mundial de Fútbol Sala, pues tuve el debut creo que el primer partido de Raúl González Blanco, en un partido histórico frente a Yugoslavia, la Yugoslavia de Jukic y Mijatovic y gente de ese perfil, a la que además encima goleamos en Valencia, ¿no? Y bueno, todo ha sido siempre como sin solución de continuidad y en un ritmo muy rápido. Yo digo ahora con la perspectiva del tiempo que yo he tenido algo de surfero, y es que la vida me ha llevado en una tabla de surf y apenas me he dado cuenta de a la velocidad que ha pasado con mi carrera, ¿no? Y he resumido en pocos minutos, espero que de una manera no muy larga ni tediosa, pues casi 20 años, ¿no? de trabajo, porque fueron 10 años en el mundo del periodismo profesional, luego un par de ellos así, luego otros 10 en la federación, ¿no? Así que bueno, esa es mi trayectoria, y a partir de ahí todavía el fútbol vino 3 veces más. Fui director de comunicación en 3 equipos de la Liga, el Rayo Majadahonda cuando sube a segunda, y luego el Málaga y el Sporting de Gijón en primera división. Y todo eso ha sido mi vida en el fútbol hasta que empecé a emprender. Conocí a mi mujer en Salamanca en un partido de la selección, en el debut de Sergio Ramos. Y bueno, empecé a pensar en tener una vida personal. Se había cumplido ya una década más y tocaba el pensar en lo personal, y a partir de ahí mi vida cambió radicalmente y empezaron los emprendimientos y la vida familiar. ¿Y cuándo fue eso? Porque o sea, nos has resumido aquí 20, 30 años de tu vida en 5 minutos, o sea, de manera Claro. espectacular. ¿Y cuándo fue ese momento en el que tú hiciste ese cambio? Pues mira, yo empiezo en la Inter, que era como una granja escuela maravillosa aquí en Madrid. Bueno, yo ahora vivo en Salamanca, mi mujer es salmantina, desde el confinamiento vivo allí, pero yo ahora estoy físicamente hoy en Madrid contigo. Bueno, contigo, tú estás en tu Gran Canaria, que es grande y maravillosa isla. Y yo pues estuve 10 años en el periodismo deportivo, después pasaron otros 2 o así, que estuve en el mundo de las publicaciones. Ahí viene el fútbol sala y el mundial, habrá un año por ahí, y habrá otros 10 años de la federación. Estamos hablando de pues, 22, 23 años de trabajo, que me sitúan en la barrera en torno a los 40, que es cuando decido un poco, conozco a mi mujer y tomo esa decisión de ir un poco por el camino personal, pero además mi padre, mi tío, mi familia en general habían sido emprendedores, y lo del emprendimiento ya me llamaba. Había hecho una primera intención cuando estuve en el mundo editorial ya de crear una empresa, de hecho la creé con una amiga que era azafata en el Estadio Bernabéu, y entonces creamos una escuela, una agencia de azafatas para dar servicio a todo lo que eran los incipientes palcos blancos del Real Madrid y demás. Y fue mi primera intención, pero yo creo que lo llevaba también dentro, ¿no? Igual que el coaching estaba, igual que la comunicación estaba, yo creo que emprender también estaba en mí. Y bueno, pues ha sido un mundo que también llevo ya otros más de 10 años, yo creo. Y también ha sido todo un mundo bueno, de aprendizaje, ¿no?
de conocimiento, de aprendizaje, de conocer personas, de romper barreras, de romper mitos, de equivocarte, de pegártela muy gorda, de tener éxitos estupendos y de un sub y baja que es un poco el mundo del emprendimiento, sobre todo en un país donde ser emprendedor está muy cerca de ser un pequeño héroe, ¿no? O a lo mejor un gran héroe. Yo completamente estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo al final el emprendedor lo veo como un solucionador de problemas y para mí somos la salsa de la sociedad, ¿no? Porque estamos continuamente viendo qué cosas podemos hacer para que los demás estén mejor, cómo podemos traer innovación para que la sociedad avance, cómo podemos ayudar a los demás Totalmente. y somos, como tú dices ahí, entre comillas, unos héroes. Y Fernando, cuando tenías 40 años que decidiste emprender, ¿ya empezaste como coach, como mentor, como consultor o hacías otras cosas antes? No, no, yo lo primero que creo es lo que me da la sensación que tengo en aquel momento para, como bien dices tú, desde el emprendimiento tratar de ayudar a los demás, de poner un granito de arena y de aportar valor, ¿no? Creo una agencia de comunicación, busco unos socios que me acompañen, que me parece que pueden ser complementarios y nos lanzamos a una aventura desde una agencia de comunicación. ¿Qué pasa? De aquella época, lo primero que me enseñó el mercado, porque el mercado es el que te va guiando y te va poniendo en tu sitio en todos los sentidos, pero sobre todo te va enseñando un poco el camino, ¿no? Las empresas no buscaban tanto acciones de comunicación pura, es decir, de lo que venía siendo mi trabajo de director de comunicación y demás, sino que venían más en la línea de acciones que llamaban de comunicación, pero que eran activaciones de los patrocinios, ¿no? En realidad eran eventos que tenían seguro cosas de comunicación, pero que eran más eventos, con lo cual fue una agencia de eventos. Además, yo tenía uno en la cabeza cuando estaba en la federación, que no lo pude poner en marcha, y curiosamente la exclusivista de la federación, la que llevaba toda la publicidad de la federación, que era Santa Mónica, me compró la idea. Inmediatamente pues empecé a seguir a la selección, pero con un roadshow que la acompañaba y se llamaba Club Selección y que fue muy, muy interesante y un gran arranque para mi trabajo, ¿no? Bueno, como te decía antes, mi vida es un poco contra todo pronóstico y gané un concurso para ser la agencia que hizo la presentación en España de Emirates Airlines cuando empezaba a volar de punto a punto, cuando empezó a crear el Emirates, volaba solamente desde 2 puntos en Europa, para que era Ámsterdam y Frankfurt. Entonces empezó a abrir puntos, ¿no? Empezó a abrir Holanda, Italia, España. Entonces cuando tocó España, participé en un concurso con otras empresas y curiosamente, siendo una agencia muy chiquitita, ganamos. Hicimos un evento impresionante en el Palacio de los Deportes, hoy llamado Within Center, ¿no? Y fue algo increíble. Fue una experiencia porque fue un evento brutal, con 1.300 personas, con 2 escenarios, con 4 actuaciones, con cierre de Marta Sánchez, con hacer desaparecer el Palacio de los Deportes, que era toda mi obsesión, que no se viera que aquello era un recinto deportivo. Bueno, haciendo casi cine porque fabricamos un lugar de check-in para la recepción de los invitados, ¿no? Que parecía realmente el check-in en un aeropuerto. Bueno, fue un trabajo increíble y al final la primera agencia fue de comunicación. Luego ya en el año 8 ya me formo como coach y ya empiezo a pensar ¿En el en toda 8 te esa refieres en el faceta. 2008 o Claro, 2018? 2008, sí. Sí, yo abrí un poco antes de la crisis del 8 y cerré un poco después, ¿no? La agencia de comunicación porque ya no había presupuesto. Yo recuerdo que el director entonces de marketing de Vodafone me dijo, mira, yo tengo menos 10 millones, ¿cuánto quieres que te dé a ti? ¿No? Le dije, no, si es con el signo negativo casi prefiero que no me des nada, ¿no? Entonces, la verdad que fue una crisis brutal y bueno, yo ya había empezado toda la parte de coaching y ya me lancé un poco por ese camino de formación. Fue al principio más dirigida hacia el deporte, pero luego ya empezamos a trabajar con empresas y un poco en aquella época, en torno al 2011, sobre todo al 12-13, ya creé la empresa que tengo hoy en el 13, que es Training Day, y ya fue enfocada claramente a la formación, al mentoring, y a partir de ahí se puede decir que ya estoy trabajando en este modo más consultor, aunque me gusta más el tema de la mentoría que consultor. Desde entonces prácticamente ya estoy en este camino y desde el confinamiento pues es un trabajo que se ha intensificado y que ya ocupa el 100% de mi tiempo. Qué bueno, Fernando. Es espectacular. La verdad que, como te decía antes, tú no reniegas, ¿no? Pero sí que dejas un poquito de lado tu trayectoria y para mí es súper inspiradora. Es de las cosas que cuenta alguien y se te pone la piel de gallina. Así que enhorabuena por ese camino, por ese Bueno, recorrido contracorriente, como tú lo llamas.
y que te Gracias. ha llevado hasta donde estás hoy en día y tan orgulloso de ese trabajo que estás haciendo, ¿no? De ayudar a los demás con su comunicación. Sí, lo estoy. ¿Sabes qué pasa? Yo he tenido momentos en los que he tenido trabajos que evidentemente eran muy atractivos para la gente y tienes una tendencia inconsciente de volverte un poco idiota, ¿sabes? Pero no idiota como hay que ser, porque hay que ser muy idiota para ser coach, por ejemplo, porque cuanto más idiota eres, más puedes aprender de los demás y más vas a aprender de tus clientes y mejor les vas a poder ayudar, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que ese idiota un poco que tristemente a veces se ve, ¿no? En gente que ocupa cargos o gente que, bueno, lo que sé, que le da por ponerse en las redes y ves personas que generan personajes y yo lucho contra eso. El gran trabajo que yo hago en comunicación ahora con mis clientes es que me da personajes, me da personas. Entonces, bueno, yo procuro ser persona y todo lo que, bueno, no sé, tal vez, de luego falsa humildad no será, pero a lo mejor exagerada sí, pues todo lo que tiende a dar así como mucho brillo, a darte un poco de pábulo o de tal, pues es verdad que procuro tener la vanidad bien sujeta. Tienes muy marcado ahí tu valor de la humildad, ¿no? Que te permite seguir aprendiendo continuamente, pero que te impide que chulees de tus logros, ¿no? Que Sí, sí que yo los digo que no eres reconozcas, pero que nadie, no. eres lo que eres hoy. O sea, es decir, si yo hoy aquí soy capaz de que Javi Bordón tenga un concepto bueno de mí, de que la gente que le sigue y escuche el podcast encuentra en mí algo de valor, eso es lo que me vale, ¿no? Porque lo anterior, ya digo, lo veo más como una foto y un recorrido que me ha traído hasta aquí y del que estoy súper orgulloso, que nadie se equivoque, ¿no? Pero sí que, o que yo no lleve a la gente al error de pensar que no, pero que sí que no lo utilizo como para que ese sea el valor, sino que el valor tiene que ser lo que yo sea capaz de entregar en el día de hoy. Yo no sé si es por la calva o por tu forma de Uh -huh. comunicar, y no sé si para ti será un halago, pero para mí lo sería. Cuando te escucho hablar, cuando te estás ahí expresando y tal, me recuerdas mucho a Cipri Quintas, por eso de hablar desde el Ah, mira, corazón, por... sí. Sí, sí, la verdad que me Tuve, recuerda. a través de un amigo he tenido contacto. Me alegro mucho que su libro ha ido muy bien, porque creo que es un currante que se ha currado la vida también y que ahora pues ha tenido un reconocimiento importante y un éxito importante con su libro y con lo que él hace. En realidad, pues un empresario increíble y un emprendedor increíble. Y bueno, he tenido un contacto con él incluso personal y la verdad es que yo me alegro de todo éxito ajeno, aunque evidentemente el que más me preocupa es el personal, porque además es verdad que en mi carrera lo he tenido y me gusta tenerlo, pero bueno, mido mucho lo que es el éxito, ¿no? No sé, yo estoy con quien fue mi maestro en coaching, Juan Ugarte, trabajando sobre una idea de filosofía de la comunicación. Él es filósofo y por eso lo llama así. Y a mí me suena un poco rimbombante también, ¿no? Un poco como lo que hablábamos antes, pero es verdad que es eso lo que estamos haciendo y a lo mejor un día pues es algo escrito y ojalá que tenga como mínimo la misma repercusión que ha tenido el libro de networking de Cipri. Sí. Sí, no, por supuesto me siento halagado de que me compares con él sin ninguna duda. Como te digo, no sé si es por tu forma de expresarte, de hablar del corazón, de hablar de los ¿El sentimientos, de hablar peluquero como... es el mismo o parecido? Eso es de verdad, Eso, sí, sí. eso. No sabía si era por esa parte o por la parte del peluquero, pero bueno. Fernando, llegamos ahora a una sección que incorporé esta cuarta temporada del podcast, en la que no te puedes enrollar tanto, ¿vale? Tienes que ir Venga, más rapidito. Tenemos vas 5 ligero. preguntas y solo tienes un minuto para responderme cada una de ellas, ¿vale? Y Venga. son preguntas en las que tú te tienes que posicionar como si estuvieras empezando de nuevo tus proyectos, como si estuvieras empezando de nuevo tus negocios, ¿vale? Ah, muy chulo, ¿vale? Y nada, si te parece, empezamos con la primera ya, Lo que en la que quieras. te voy a preguntar, si estuvieras empezando, ¿a qué cosas darías prioridad? Uf, no dijiste que fueran fáciles, claro. Mira, seguramente, claro, visto desde la experiencia que ya llevas, daría prioridad a aprender a llevar tus finanzas. Me parece que las finanzas son las claves de las empresas y nos preocupa sobre todo la comunicación, la marca, lo bonito del logo, hacer clientes, pero me parece que las finanzas es la clave. Si el Excel va bien, la empresa va bien. Si todo lo demás va bien, el Excel va mal, la empresa hará catapum y tendrás un problema. Entonces me parece súper importante que nos fijemos, y hay mucha gente que no nos gusta porque no venimos de ese mundo, porque nos cuesta, porque hay mucho de orden y de horas y de farragosidad para quienes no somos de números, pero me parece fundamental. Las empresas son Excel. Espectacular. Hasta ahora nadie me había respondido a eso y me parece que es fundamental. De hecho, los
los primeros libros que yo me leía así más de negocio eran todos relacionados con gestión de capital, con inversiones, con no sé qué, con no sé cuánto. O sea, espectacular. Siguiente pregunta, Fernando. Si estuvieras empezando, ¿qué harías para captar los primeros clientes? Bueno, digo lo de antes, claro, es un truco, ¿no? Porque claro, desde ahora lo ves con otra perspectiva. Si estuviera empezando, seguramente haría lo mismo que hice cuando empecé, ¿no? Pero creo que es lo mejor, porque al final yo soy, en el fondo, como hablábamos antes de Cipri, ¿no? Yo soy networker, creo en las relaciones humanas porque es a lo que me dedico, además, es lo que más me gusta. Y creo que el generar cadenas de contactos es lo que te lleva a lograr encontrar a tu cliente ideal. Pero eso sí, antes hay que diseñar al cliente ideal, porque si no vas dando palos de ciego. Y también otra cosa que, bueno, ya digo, es el truco de estar muchos años después, pero jugar a que estoy empezando ahora aquí contigo. Eh, Aprender a decir que no, evitar muchas cosas que te alejan del foco. Es decir, hay que focalizar, hay que diseñar ese cliente ideal y luego ir a buscarlo con fuerza, ¿no? Vamos, con denuedo, o sea, ir a por ello con todo, y eso se hace a través de cadenas humanas y por lo tanto de relaciones con las Qué bueno, personas, Fernando. de comunicación relacional. Qué bueno, Fernando. No te preocupes por hablar desde la experiencia, porque precisamente este ejercicio es para que tú, que has recorrido el camino ya, le digas a esa gente que nos está escuchando que quiere empezar su negocio, cómo podría hacerlo mejor, ¿vale? O sea que no te preocupes por eso, porque Fantástico. está compartiendo un conocimiento brutal. Siguiente pregunta, Fernando. Si estuvieras empezando tu negocio de nuevo, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort? Wow, vaya preguntas. Son másteres. Am, uf, Además ahí me pillas en un momento ya un poco mayor, que ya va siendo uno más retraído, ¿no? Más consciente del riesgo. Pero yo diría que hacer. Hay un truco que es, mira, hace poco Juan Ugarte, quien fue mi maestro y ahora es mi, bueno, pues es muchas cosas, pero es amigo, es socio, es compañero, es colaborador, es tantas cosas, ¿no? Hablábamos de esto, ¿no? Y además le pedí consejo, oye, mira, pues tengo una duda de esto, ¿no? Y me dijo, recuerda nuestro método, ¿no? El método Phil, no puedes. Método es eso, ¿no? Es la mezcla, ¿no? Etimológicamente de meta, ¿no? De objetivo, y de odos, que es el camino. Entonces, no hay que tener un modelo, ¿no? Bueno, puedes copiar un modelo para arrancar, pero es mejor que crees tu propio método, porque siempre es el objetivo y el camino. Entonces, cuando te pierdes, vuelves a tu objetivo y a tu camino y empiezas otra vez, ¿no? Entonces, él me dijo, oye, tenemos esto, ¿no? Nuestro método, que es hacer. Entonces, es mejor equivocarse haciendo que no haciendo. Entonces, cuando da ese punto de vértigo, yo que he buceado con tiburones en mar abierto, que me tiran parapente, en fin, que he sido un poco loco, que he sido motero, y hasta que he conducido rápido hace muchos años, ahora ya no, pero lo he hecho, y no lo digo como reconocimiento, sino como error, pero lo he hecho. Pues sinceramente, creo que lo más importante es cuando da ese momento, ese punto de vértigo que todos tenemos, es hacer, hacer. Espectacular. Y luego se analiza, pero hacer. El error en hacer es mucho menos error, porque hay mucho más aprendizaje, y en el no hacer hay parálisis, no pasa nada. Se suele decir siempre, ¿no? En el mundo del emprendimiento y de las empresas, ¿no? Si las cosas van de una determinada manera y obtienes unos resultados haciendo las cosas de una forma, y quieres cambiar o necesitas cambiar, solo tienes que hacer. Solo puedes hacer. Si no haces, nada cambia. Espectacular, Fernando, que aparte eso va súper alineado con cómo se llama mi marca, ¿no? Yo sé que estoy en esa etapa de hacer más cosas, de salir más de mi zona de confort y probar. Y precisamente mi marca se llama Empiézalo, ¿no? Porque creo que el paso fundamental para que cambien las cosas es que empieces a hacer algo diferente a lo que estás haciendo. O sea, espectacular. Fernando, penúltima pregunta. Hablabas antes del riesgo, ¿no? De que ahora eres un poco más reacio al riesgo por la experiencia, por lo que has ido recorriendo. Mm. Y yo te quería preguntar, si estuvieras empezando tu negocio de nuevo, ¿qué harías para reducir el riesgo a equivocarte? Bueno, tal vez volver a la primera pregunta, ¿no? Es decir, todos necesitamos financiación. Es muy difícil emprender sin financiación. Entonces hay que asumir riesgos. Pero yo viví un momento de locura arrancando emprendimiento en una época en la que el dinero parecía que fluía, que los bancos te llamaban literalmente para ofrecerte nuevas oportunidades de financiación, y aquello fue una locura que a algunos nos llevó a tener problemas, ¿no? A la hora de encontrarnos con un mercado que se cerró, que se bloqueó, como acaba de pasar ahora con la pandemia, el confinamiento y demás, ¿no? Entonces,
ir siempre con un riesgo controlado, ¿no? Es decir, tratar de tener financiación, de hacer inversiones, pero que todo eso sea medido y que tenga una lógica, un timing, porque al final el papel lo aguanta todo y un business plan no es más que una extrapolación o una transcripción de tu visión, casi de tu sueño, y eso tiene que ser algo que se sustente en algo de realidad. Hoy en día los inversores tampoco son como eran antes. Los bancos, evidentemente, y las fuentes de financiación son distintas y miden mucho más, entonces reducen tu sueño al mínimo y por lo tanto la inversión se hace de una manera más calibrada. Pero yo diría que siempre llevar un poco las inversiones y basarse en lo que hablábamos en la primera pregunta, en que las empresas son Excel y tener el riesgo razonablemente controlado para que no pueda ser un batacazo que te hunda la vida, sino que sea simplemente un problema que resuelvas en el siguiente emprendimiento, porque los emprendedores solo sabemos salir de los problemas generando otro emprendimiento. Entonces, es nuestra manera es decir, asumimos o resolvemos el problema que nos ha generado un riesgo con otro riesgo, pero es que esta es la vida del emprendedor, amigo. Si no, no entres en este negocio, porque de negocio tiene poco y de riesgo tiene mucho. Qué bueno, Fernando. Y última pregunta ya de esta sección, en la que te pregunto, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, en esta no me puedes responder cosas que me hayas respondido anteriormente, ¿qué harías para ganar más dinero? Seguramente no cargarte de personal. Seguramente. Yo creo que también en un momento determinado lo hice, crecí muy rápido con la empresa de comunicación, con los eventos que hacíamos para empresas grandes, y entonces tienes la tendencia de pensar que, bueno, que necesitas más gente y que tienes que hacer, ¿no? Hoy en día el mercado está lleno de personas como nosotros, como autónomos, con los que llegar a acuerdos en los que todo el mundo puede ganar, es decir, cada uno hace lo suyo y te asocias. Y bueno, yo de hecho el evento que antes comentaba de Emirates fue un poco así porque mi empresa era pequeña y ahí te das cuenta que la economía colaborativa es una forma de salir del paso, pero no del salir del paso de cualquier manera, sino de hacer algo extraordinario a base de asociarte con otros que tienen lo que tú no tienes y que al final cada uno gana lo que tiene que ganar y tú sigues creciendo, pero sin llevar una mochila que puede pesar más que la capacidad que tienes para que eso sea rentable. Qué bueno, Fernando, qué bueno. Ya terminamos esta sección y ahora vamos como al último cuarto de entrevista, ¿no? Y me gustaría que nos centráramos un poquito en tu área de especialidad, la comunicación. Sí. Hablamos antes de que al final somos humanos y la base de todas las relaciones es la comunicación. Y quería que nos contaras desde tu punto de vista, desde la forma que tú tienes de trabajar y de entender el mundo, para ti, ¿cuáles son los pilares fundamentales de la comunicación con tu, tanto si eres un líder y tienes que comunicar con tu equipo de trabajo y también en el entorno profesional, ¿no? Con tus compañeros, con tus empleados o con tus clientes? ¿Cuáles crees tú que son los pilares? ¿Son comunes o son diferentes dependiendo del entorno? Yo creo que hay pilares comunes, ¿no? La comunicación es muy amplia, pero es muy amplia en el sentido de que tiene muchos aspectos que tratar o que trabajar, ¿no? Porque claro, hoy en día fíjate la cantidad de canales que hay y cómo eso hace que nos especialicemos, ¿no? En muchos aspectos, tanto los profesionales que trabajamos para clientes, ayudándoles en esos canales de distribución de su contenido, como en el propio mensaje y la manera de establecer o de crear esos mensajes, porque cada canal tiene su propio lenguaje, su propio método, incluso su propio código, ¿no? Pero más allá de eso, que es la base de la comunicación que nos enseñaron en su día, ¿no? Que hemos oído de siempre, ¿no? Y que está ahí en los Merlo y en los Václavich y en todo este tipo de teóricos de la comunicación de hace 50, 60 años, yo creo que lo que nos han enseñado otros que han venido después es más que la comunicación es relación. Y como relación que es, para mí hay varias claves. La primera es, y lo he dicho antes, quitarte la máscara. Es decir, cuanto más personaje hay, menos capacidad de venta. Y cuando hablo de venta, no solamente hablo de venta de producto o servicio, que por supuesto que sí, vamos dirigidos a emprendedores y tu canal va mucho en esa línea, pero al final el producto más vendido, que a nivel
de producto como tal es la Coca-Cola, y no quiero hacer publicidad, pero es cierto. Yo creo que el producto que en realidad más se vende en el día a día de nuestro mundo es la persona. Nos pasamos el día vendiéndonos a nosotros mismos. Y puesto que hoy el cliente, la persona, tiene muchos canales donde encontrar información, lo que realmente genera el engagement que se dice ahora en el mundo de las redes, lo que genera la conexión entre las personas es la confianza. Entonces, ganar esa confianza tiene unos mecanismos. El primero para mí es ser persona y no personaje. Y el segundo, seguramente, sería al quitar el personaje, darte cuenta que tu comunicación no es contar, no es vender, sino que tu comunicación es hacer partícipe. Tratar de que el otro entienda por qué comunicas y para qué comunicas, y hacerle partícipe de lo que tú sientes, de lo que tú eres, de lo que tú le estás contando, ¿no? Y ahí hay una parte fundamental en la conexión con los demás, que es la escucha. Todo el mundo habla de la escucha activa. Me parece que la escucha activa es una facultad, que es la escucha llevada al máximo nivel de activación, y yo creo que el problema está en que no está activada, con lo cual yo me gusta hablar más de activar la escucha, de ponerla en on, que de que sea activa o no, porque nosotros trabajamos hasta con 3 grados o niveles de escucha, y de lo que se trata es de ponerte, como decíamos antes, de hacer, pues escuchar es ponerte a escuchar. Y escuchar es olvidarte de ti mismo, es centrarte en el otro, es dar valor a lo que la otra persona es y te cuenta, es valorar la diversidad, es decir, en la diversidad está el aprendizaje de tantas cosas, que yo cuando veo la intolerancia me parece que ahí no estamos ya ante idiotas, sino ante tontos, que no saben que en la diversidad está el aprendizaje de cosas que tú no tienes y que te pueden abrir la mente y darte oportunidades. Entonces, la comunicación para mí es un ejercicio de estar siempre en los demás, para aprender de los demás, para obtener información de los demás, y para que eso sea la guía de cuando tú comunicas, cuando tú eres el que hablas, cuando tú tienes ya que utilizar tus herramientas comunicativas, estar en una posición casi de privilegio por todo lo que has hecho de escucha previa, de atención previa y de aprendizaje previo. Espectacular. De hecho, Cipri lo comenta en su libro, ¿no? Y en realidad en todos los libros de networking, de relaciones y de todo esto, que por lo menos lo que yo me he leído, hablan de precisamente eso, de para que la comunicación sea positiva y sea buena, primero tienes que escuchar a la otra persona y tienes que empatizar con ellos y tienes que ponerte en su lugar para poder que tú, con lo que tú estás mandando, el mensaje que le quieres expresar, o sea, de un punto en el que ellos lo puedan entender y, oye, te puedan comprar o se pueden sentir parte de tu equipo, o sea, lo que queramos conseguir, ¿no? Lo que le queramos vender, que hablabas tú antes. O sea, espectacular. Nos acabas de dar aquí una masterclass para la audiencia y para mí, brutal. Muchas gracias, Fernando. Y tenía otra pregunta más relacionada con esto de la comunicación, pero aprovechaste tú ya y me la respondiste, porque iba más orientada al ámbito de la venta y del marketing, ¿no? Cómo hacer nuestra comunicación para que nuestra marca se vea potenciada de cara a los clientes. Hablabas antes de la confianza, de la escucha activa, pero no sé si tendrías algunos otros pilares que tengamos que tener en cuenta, no tanto de cara a la relación dentro del equipo, sino de cara a los clientes. Sí, bueno, antes me has preguntado también un tema de equipos. Vamos a hacer, si te parece, en 2 partes. Seré breve, prometo. La primera es, yo tengo una pequeña cruzada contra los jefes. Creo que el jefe es un... Hay otros, pero no me quiero meter en fregados. Pero el jefe tiene que tender a desaparecer en las organizaciones. El jefe ha sido de un valor incalculable cuando nuestra sociedad era una sociedad vertical. Entonces el emprendedor era el jefe, era el dueño de la empresa, mandaba y se hacía lo que él decía, y las organizaciones han conseguido resultados espléndidos de esta manera. Todavía nos quedan algunos jefes de aquella, que son las primeras generaciones de, a lo mejor ya terceras en algunas empresas familiares, y da gusto escucharles y aprender de ellos, pero su manera de ejecutar yo creo que está lejos de lo que hoy en día las nuevas generaciones, como la tuya, pretendéis, ¿no? Entonces, los recursos humanos están cambiando tanto y hay que trabajar tanto en las habilidades sociales y la comunicación interna, porque las personas ahora, los chavales jóvenes que tienen, yo ya he tenido 2 o 3 generaciones en los últimos tiempos, cuando he vuelto al fútbol, a los clubes, ¿no? Sobre todo, y ahí te das cuenta del choque generacional y de lo que realmente es
una nueva forma de entender la vida y el trabajo, ¿no? Entonces, hay que generar líderes, hay que generar compañeros, acompañantes, líder coach, llámalo como quieras. Entonces, la figura del líder tiene que ser un experto en comunicación relacional. Más allá de que luego sepa del tema del que vaya la empresa, lógicamente, pero tiene entonces todas estas habilidades sociales. Lo que hay que hacer es que hay que enseñarlas en las escuelas de negocios, pero hay que empezar a tratarlas en las escuelas de niños, que es donde realmente uno aprende de verdad. Y en cuanto a la otra parte, sí, claro que hay otras claves para hacer la comunicación a partir de que tú has hecho esa parte de escucha y de tal, y de conectar con el otro y de, bueno, y nosotros trabajamos más la simpatía que la empatía, pero esto ya es tema de nuestra particular filosofía de la comunicación, pero sí que, y se puede explicar también el por qué, pero, pero yo sí que creo que la importancia luego en esa segunda parte de la comunicación en la que tú ya tienes que lanzar tus mensajes, contar quién eres o contar qué haces, no tanto vender como vender sin intención, es decir, realmente contar lo que haces más que tratar de convencer con lo que haces, se trataría de conocerse. Y para conocerse hay que hacer un trabajo de introspección importante. Hay que mirar Conocerse a uno mucho mismo hacia... te refieres. ¿Perdón? Conocerse a uno mismo te Claro, refieres. claro, autoconocimiento. Es decir, saber exactamente cuáles son mis fortalezas, ¿no? Yo sé que el coach que se dedica a las debilidades tiene una ventaja sobre el coaching que hacemos nosotros o que hago yo, por una sencilla razón. Si yo busco la debilidad, tu capacidad, vamos, tu percepción de avance, de mejora es mucho más rápida que si yo veo una fortaleza, porque es algo que tú ya tienes trabajado y que por lo tanto tu capacidad de mejora está ahí o puede estar, pero será menor, ¿no? Sin embargo, yo trabajo ese coaching porque es donde realmente a mí me gusta estar, que es en reafirmar las fortalezas de mi cliente, ¿no? En dar valor y fuerza a la persona que tiene que salir a comunicar, al comunicador que hablaba antes, que siempre está dentro, ¿vale? Porque si yo te enseño 3 tips, pueden pasar 2 cosas. Que te vayan bien, pero que los conviertas en parte del personaje, o que te generen más tensión porque no los dominas, no dominas la base de la comunicación, y los tips lo que hacen es agravar tu capacidad de no comunicar, en este caso, más que de comunicar, ¿no? Entonces es conocerse bien, y lo mismo contigo que con tus productos y tus servicios, hacer tuyos tus productos y tus servicios y contarlos como parte de lo que tú eres. Entonces, toda esa parte es en la que realmente el marketing emocional sale, no se fuerza, en la que la conexión o la atención del cliente surge de manera natural, y donde empiezas a interesar tú lo que eres y lo que haces, más que el hecho de que tú estés en un proceso de venta. Y todo ese tipo de relación va muy bien desde nuestro método para el marketing, la comercialización de productos y servicios, sin ninguna duda. Espectacular. Siempre dentro afuera, la comunicación es de afuera, no al revés. Todo lo que es fuera adentro, todo lo que es forzado, fingimiento o personaje o el marketing mal entendido, tiene poca cabida, cada vez menos en un mundo en el que curiosamente las redes nos dicen lo contrario, pero la gente, por mucho que siga a gente en redes, seguramente no siempre compra lo que esa gente hace, sino que muchas veces hay un seguimiento por gusto, gracia, entretenimiento, y luego a la hora realmente de comprar a esa persona o lo que hace, el asunto es bastante diferente. Espectacular, Fernando. Otra masterclass que nos acabas de dejar aquí y no podría estar más de acuerdo contigo, ¿no? A mí cuando me lo enseñaron me decían, oye, hay que vender sin vender. Es decir, no hace falta que fuerces la máquina para generar una transacción. No hace falta que te pongas tú incómodo y que pongas incómodo al otro. Es decir, simplemente tú pones tu propuesta delante en la mesa y si el otro le parece que le puede encajar, pues te la comprará. Y todo eso lo tienes que hacer desde la confianza, desde el creer tú de verdad en lo que estás vendiendo, porque muchas veces se ve también por ahí emprendedores que lo único que buscan es ganar dinero, no tanto la visión que teníamos tú y yo, que compartíamos antes de ayudar, sino simplemente ganar dinero y se les mete en la cabeza y, pues venga, tengo que vender tasas y tengo que vender tasas y tasas, 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 tasas. No, las tasas son lo mejor, pero realmente ni confían en que sean las mejores tasas, ni confían en que sean buenas tasas, ni confían en que esas tasas le puede solventar la vida a sus clientes, ni nada, simplemente lo hacen por ganar más dinero. Y me parece Sí. espectacular ese Nosotros punto por que eso acabas de compartir. no hablamos de venta, ¿no? Sino de venta sin intención en todo caso. Y sobre todo hay una clave: si tú no despiertas el interés y generas esa confianza, importa poco lo que ofrezcas. Espectacular. Fernando, hablabas antes tú de que habría que incorporar la comunicación a las escuelas
Los Yo niños. también, si nos ponemos a cambiar el sistema educativo, tenemos ahí trabajo para rato, ¿no? Pero Sí, la comunicación es uno de los temas que deberíamos tratar, el trabajo interno también. Y hay un tema que a mí me gusta también bastante y que creo que también es fundamental que se incorpore a la educación, que se habla mucho por ahí de eso, y es el dinero, ¿vale? Para mí el dinero es una herramienta que usamos a claro. diario y que tenemos que ser conscientes de su funcionamiento y de su utilidad para sacarle mejor provecho, ¿no? Y en el podcast, ya esa es la última pregunta que te voy a hacer, ¿vale? Lo incorporé en esta cuarta temporada. Hay una pregunta que yo le hago a mis invitados y es la siguiente. Fernando Garrido, ¿cuánto estás facturando tú con tu negocio? Bueno, yo diría que para vivir, ¿vale? Yo diría que un sueldo razonable, seguramente la mitad de lo que podía ganar en el fútbol, con seguridad. Pero claro, también es verdad que yo hice una elección también entre una cosa y otra, ¿no? Entre ese mundo y la vida privada. Entonces, yo vivo en una ciudad pequeña donde puedo llevar a mi hijo a inglés por las tardes y a jugar al baloncesto y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, yo gano un sueldo, digamos, medio, con mi empresa y que me funciona perfectamente para la vida que quiero llevar. ¿Quiero ganar más? Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que afianzas el tener más clientes y eso siempre da como una sensación de más seguridad, ¿no? Si tienes 10 clientes maravillosos, vives perfectamente, pero siempre dices, es que si se me cae uno, si uno deja de trabajar contigo, yo qué sé, yo tengo uno que está a punto de jubilarse, el director general de una empresa con la que trabajo, ¿no? Y que es un súper fiel cliente, ya casi diría que hay una relación personal, claro. Entonces, pues dices, joder, que el que venga ya no cuente contigo, porque claro, pues tendrá otras personas. Siempre tienes ese temor, entonces siempre quieres seguir ampliando, ¿no? Entonces, claro, esto del emprendimiento y las empresas pararse, yo tengo amigos que dicen que se han parado. Luego lo veo desde fuera y digo, oye, pues decías que paraba, pero no parar mucho, ¿no? Bueno, claro, es que surgen cosas. Entonces, ahí hay una relación un poco complicada, desde luego con el dinero y con el punto donde te quieras quedar, ¿no? Porque a veces es poco, a veces es mucho y a veces no puedes controlar la manera en que ese mucho o poco tenga que ver con tu afectación en tu vida, ¿no? A partir sobre todo de una edad como tengo yo. Entonces, bueno, yo ahora mismo estoy en un punto de equilibrio, por así decir, pero es verdad que mi objetivo ahora mismo es crecimiento sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Tu objetivo es crecimiento y al final acabas de compartir tu punto de vista con respecto al dinero. Pero yo quería ahondar un poquito más en ese tema porque creo que es un tema que en nuestra sociedad es tabú y que para mí es simplemente una herramienta que estamos manejando continuamente y deberíamos aprender a comunicar sobre eso, ¿no? ¿Nos podrías compartir la cantidad exacta de dinero que estás facturando tú al año o prefieres no hablar de eso? Bueno, pues la verdad que no sabría decirte, ¿no? Porque aparte a veces tengo actividades que son por la vía autónoma y por la SL, pero bueno, calculale que cuando yo hablo de un sueldo medio estoy hablando de entre los 45 y 60.000, 70.000, ¿no? Estoy ahí. No te puedo decir una cantidad exacta porque ahora mismo, si te digo la verdad, no te sabría decir. No tiene Y ni además me cálculo tendría hecho. que remontar al último año, que fue el primero después de la pandemia, ¿no? Y que yo creo que no tiene nada que ver con cómo va este. Entonces, la diferencia es importante. Yo, por ejemplo, recuerdo que el pasado verano tenía un septiembre libre y hoy he hablado con un amigo del País Vasco con el que colaboraba en unos aspectos y le he dicho, oye, mira, hasta octubre o mediados de octubre no voy a poder siquiera estar pendiente de lo que hablamos en su momento en junio, ¿no? Entonces, bueno, pues es una diferencia abismal, ¿no? Pero yo diría que estamos en esos entornos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos estar hablando? ¿De 100, 120? Bueno, pues más o menos para una empresa pequeña y que ahora mismo pues no tengo cargas de gasto directo en empleados y demás, pues me parece que está bien. O sea, prácticamente todo margen, ¿no? Bueno, tampoco, porque bueno, yo ahora mismo, por ejemplo, tengo mucho tema de desplazamiento, ¿no? Ah, claro. Eh, Me muevo mucho, tengo que trabajar cuando voy a las empresas, entonces la verdad que tengo bastantes costes. Luego, bueno, las plataformas y demás tampoco que sean costes grandes, pero sí que es verdad que además colaboro con personas, entonces no siempre hago el trabajo yo solo, sino que a veces lo hago con personas, con otros colaboradores y todo eso, pues son algún tipo de gasto, pero vamos, que realmente tengo una vida en ese sentido tranquila y que si pudiera decir aquí me quedo, reconozco que es una tentación grande porque, Estás cómodo ya. claro, porque ahora mismo tengo una vida muy chula, en el sentido personal, pues eso, yo
a casarme tarde, al tener un niño que no quería venir, luego le convencimos y apareció, pero también años más tarde, pues bueno, yo como digo, soy una figura un poco también al uso, ¿eh? El ser padre abuelo hoy en día está más al uso de lo que parece. Padre Pero abuelo. bueno, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero yo lo digo con toda tranquilidad, ¿no? Y entonces, claro, realmente pues mi hijo es razonablemente pequeño, sobre todo para mi edad, y caramba, pues el poder aprovechar cada minuto, cada rato de juego, para mí es de un valor incalculable que cambio, pero literalmente, vamos, sin ningún problema por el tema del dinero y por el tema de la riqueza, ¿no? No, para mí esa es la gran riqueza, cada instante que puedo dedicar a mi hijo, que no son tantos, pero que al vivir en una ciudad pequeña y tratar de que lo online pueda ser una opción en algunos casos, pues me permite efectivamente tener esos momentos que son un lujo para mucha gente que no lo puede tener. Pues muchas gracias por tu sinceridad, Fernando, muchas gracias. Ya llegamos al final del podcast y ahora normalmente lo que hacemos es un cambio de torno, ¿vale? Yo le doy el testigo a mis invitados para que en vez de hacerte yo una pregunta a ti, me la hagas tú a mí sobre algo que quieras saber sobre mí, sobre algo que creas que yo te pudiera ayudar o lo que consideres que quieres que comparta yo por aquí. Así que tienes el testigo, pregúntame. Bueno, yo te preguntaría, ya que tú has hecho algunas difíciles, yo te preguntaría en qué me podrías ayudar para mejorar mi emprendimiento, porque yo sé que eso es parte de lo que tú haces, ¿no? Vale. Yo De realmente lo no que me has enfoco visto. es una pregunta difícil, la verdad. Me la han hecho alguna vez con perfiles que traigo que son así, que tienen un bagaje mucho más grande que el mío. Y son preguntas difíciles porque tengo que pararme a pensar, ¿no? Yo realmente no me enfoco en perfiles como el tuyo, que ya lleva un recorrido grande, sino me enfoco más bien en gente que está empezando. Pero en concreto en tu área, yo no sé cómo llevas tú la parte digital, la parte de comunicación en redes y eso, no sé si lo tienes más olvidado o estás también trabajando ahí. No, yo soy muy. Vamos, ahí No. sí que te puedo decir que ahí sí que podemos hablar de procrastinar, ¿no? Más que nada porque los especialistas te dicen que hay que hacerlo, ¿no? Y porque ves compañeros que, sobre todo gente que tiene negocios que le permiten vivir bien, pero sí generar cantidades razonables de facturación, que es a través de que las máquinas trabajen por ti, ¿no? Me parece una buena fórmula. Yo ahora mismo no he dado con ella porque trabajo mucho el tema de las mentorías, es un trabajo muy personalizado, ¿no? Tengo un programa que llamo de sostenibilidad laboral para empresas y que también es un meterte en la empresa y a mí me gusta, como se dice en el pueblo, ¿no? Arremangarse, ¿no? O sea, meterme en el barro y trabajar ahí, trabajar con la gente y tal. Entonces, es un modelo que yo veo un poco más lejano, pero es verdad que yo, por ejemplo, eso lo tengo más que dejado de la mano de Dios y tengo además muchas personas, lógicamente, de comunicación digital, marketing digital a mi alrededor y todas me regañáis. O sea que lo admito con naturalidad. Yo no te diría que te metieras ahí a las redes a comunicar, pero sí que es verdad que puedes encontrar algún formato en el que te sientas cómodo y que te pueda venir bien para seguir creciendo tu negocio, para seguir escalándolo y para que esa parte que tú estás diciendo de seguir cumpliendo objetivos más grandes cada vez se pueda ver. Por ejemplo, un formato simple, un podcast como el que estamos haciendo, que tú empiezas a Sí, comunicar en formato audio o en formato video audio puede ser una buena herramienta para que dejes de procrastinar con respecto a ese área. Y oye, pues mira, yo aquí en una hora hablando contigo ya tengo un vídeo para YouTube, un audio para Spotify, para plataformas de audio, fragmentos para Instagram, Reels, no sé qué. Y en tu caso, que podrías delegarlo ya, pues toda la producción, que sería algo que te quite más tiempo y no es tu especialidad, pues la puedes subcontratar o colaborar eso con está en personas. el plan. No te digo que tenga un timing, no puedo decir que es un plan de acción porque no tiene la temporalidad necesaria que requiere un plan de acción, pero sí está en el plan En el plan, pues general. mira, pues yo te puedo ayudar con esa parte, precisamente con llevarlo a tierra Muy y bien. empezar a dar pasos con Tomo respecto a nota, eso. Toma nota, tomo toma nota. nota. Bueno, Fernando, un placer compartir contigo, ya te lo decía desde el principio, ¿no? Que eres inspiración desde el minuto uno y me gustaría que ahora compartas con nuestra audiencia dónde te pueden encontrar, dónde estás, dónde te pueden buscar, dónde te pueden bichear o... Bueno, yo desde que vino el confinamiento, que me pilló en el cambio de una idea que monté, un negocio que monté de eSport con unos socios y yo ya había decidido dejar y nos habíamos fijado de margen finales de marzo del 20 para desengancharme definitivamente de la empresa y el confinamiento pues me pilló, ¿no? Me pilló el toro, como ahora estamos con los encierros en todas las fiestas y en los pueblos y los Sanfermines y para ahí para abajo, ¿no? Al final fue más correr, el llenar las paredes de ideas, de qué podía hacer y tal. Entonces al final decidí ser Fernando Garrido, no lo había pensado nunca.
y decidí salir como yo, persona física. Creí que iba a aportar más, me iba a aportar a mí mismo más valor, porque la gente me iba a entender más, al final me iban a comprar a mí, hago un trabajo muy personal. Y ahora me arrepiento un poco porque como no he visto que no me gusta mucho el aparecer, pues me está costando. Pero es verdad que yo creo que sí fue más rápido. Entonces, es fácil encontrarme porque en LinkedIn pues soy Fernando Garrido Comunicación, porque tengo una página web que es fernandogarrido.net, porque a partir de ahí, pues con ese dominio ya tienes el dominio, si pones contacto arroba, llega un correo donde atiendo, y porque no tengo ningún problema incluso en dar mi teléfono móvil, porque yo creo que sale en LinkedIn y en más sitios, y porque por mis trabajos he estado acostumbrado a que mi teléfono lo tuviera todo el mundo y todo el mundo hiciera uso de él cuando le pareciera oportuno, y suelo atender todas las llamadas y si no devolverlas, porque a mí no me gusta que no me atiendan un mail o un mensaje o una llamada. Eso no significa que ahora con las redes sociales parece que tiene que ser inmediato, pero siempre lo contesto y procuro que no pase 24 horas sin hacerlo con cualquiera que se ponga en contacto conmigo. Entonces, bueno, pues contacto arroba fernandogarrido.net y la página web fernandogarrido.net. Perfecto, yo dejaré o sea, abajo en la descripción, para los que nos estén viendo en YouTube y Fenomenal. en la descripción también en las plataformas de audio, tu contacto por si, y tu web por si Y aunque no alguien... las use mucho, Javi, perdón, eh, bueno, soy Fergarri en Twitter y Fergarri en Instagram, ¿no? Que también, bueno, porque quede claro, ¿no? Perfecto, te dejaré por debajo, o sea, abajo en la descripción el contacto para que la gente que quiera Muchas contactarte gracias. te escriba. Y nada, simplemente a nuestra audiencia recordarle que tienen abajo en la descripción también el enlace para ver la masterclass. Y Fernando, yo ya me despido ya. Muchas gracias por compartir, muchas gracias a Gracias todos a por ti. escucharnos hasta aquí y nos vemos el próximo domingo. Chao.